Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa aquí en Matergia y en combinación con Código Huiracocha de otro gran amigo que es León, en esta serie que estamos haciendo de entrevistas conjuntas que se llama Los Expedientes Secretos Andinos. La semana pasada, ustedes han visto, hemos tenido el honor de contar con la presencia de Jim Allen, el padre, se podría decir, de esta hipótesis moderna de la Atlántida en los Andes, ¿no? Uno de los más grandes representantes de esta tesis. Hace poco estuvo en Oruro con toda esta investigación y nos dio datos nuevos, ¿no? Y cada vez me convence más sus argumentos, ¿no? Y también él dice, ¿no? Que la Atlántida no solo estaba en Oruro, sino era una capital y había muchas más naciones de la Atlántida en los Andes. Entonces, siguiendo un poco esa línea, vamos a contar hoy día con Cristian Tarántola. Yo lo conocí a él en Arequipa. De hecho, también hay muchos videos de entrevistas que él ha dado para su país, para Chile, para medios muy importantes, muy destacados. Recuerdo, me dijo que era cartógrafo y llegó con su motocicleta hasta Machu Picchu, ¿no? Hasta Cusco. Entonces, en Arequipa nos conocimos, pudimos hacer una entrevista y luego hemos hecho algunas otras por Zoom a lo largo de los años sobre la tesis de los gigantes de Atacama, la ruta X, ¿no? Que él tiene en Atacama y su viaje ahora viene, ¿no? Va a ir a, mejor dicho, viene una fecha importante, un viaje al ladrillado allá en Chile, ¿no? Y queremos que esta noche nos explique sobre por qué hay evidencias de la Atlántida tan fuertes, pero su presencia en Chile y cómo esto nos ayuda a entender todo el fenómeno de Atlántida, ¿no? Esta sería mi introducción. Ahora doy paso a León para que pueda hacer ya la presentación y vamos con el invitado. León, por favor. Gracias, Rafael, por el pase. Y yo empiezo con una pregunta, ¿no? ¿Y si la mítica Atlántida de la que hablaba Platón no estuviera en el fondo del océano, sino en la precordillera de los Andes? Quienes siguen nuestro trabajo saben que solemos ser bastante escépticos y que nos gusta analizar la historia basándonos en la evidencia, la arqueología y las crónicas. Sin embargo, en estos expedientes nos damos el espacio para escuchar, analizar y debatir distintas perspectivas. Hoy nos acompaña el señor Cristian Tarántola, quien nos plantea una teoría bastante interesante. Él postula que la legendaria Atlántida e incluso Lemuria estarían ubicados en Chile, específicamente en una planicie volcánica conocida como el Enladrillado. Además, sugiere una conexión directa entre este lugar y el origen de las culturas andinas. Hoy vamos a poner los temas sobre la mesa y escuchar sus argumentos y, por supuesto, a contrastarlos con lo que dice la ciencia oficial. Cristian, bienvenido a los Expedientes Secretos Andinos. Hola Leo, hola Rafael, ¿cómo están? Un gusto en saludarlo y muchas gracias por la invitación. Los saludo desde el trópico de Capricornio, aquí en el desierto de Atacama. Y muy contento de poder compartir con ustedes en el día de hoy. Gracias, Cristian, por atendernos. Estás en justo en San Pedro de Atacama, en este lugar que has hecho ahí tu campamento base y que, bueno, me encantaría conocer. Sigue pendiente, ¿no? Esa visita. Seguro me doy una vuelta con León, ojalá. Muy bien, León. Comencemos entonces la entrevista. Vamos con Sí, con algunas de tus yo preguntas que me primero parecieron quería geniales. preguntarte, Cristian, porque ya viene el equinoccio, ¿no? Este 21 de marzo 2026, en el que tengo entendido vas a ir a Talca, Maule, específicamente a ver en el cráter descabezado grande, ¿no? Esta precordillera de Talca. Cuéntanos un poco más de esta expedición, ¿no? Que se viene. Por supuesto que sí, Leo. Mira, el ladrillado en Talca, los geólogos lo denominan como plataformas basálticas creadas por las últimas glaciaciones fluviales del término del Pleistoceno. El nombre es muy bonito. Pero durante los años se han visto muchas naves en este sector, en el cual yo llegué al enladrillado el año 2001 aproximadamente, porque me invitaron al lugar. Y cuando yo fui al enladrillado, yo ya había ido a Machu Picchu en el año 99. Y lo curioso es que el ladrillado tiene las mismas iconografías trinitarias que los incas, cóndor, felino, serpiente. Pero me di cuenta que el ladrillado no había sido construido por los incas, sino que había sido heredado.
Entonces, las crónicas españolas, incásicas, que hablan de la expansión inca hasta el Collasuyo, que llega hasta Chile, hasta el río Maule, hablan de una guerra entre incas y mapuches. Y eso lo dicen muchos libros, pero al parecer eh, hay un error ahí anacrológico por el hecho de que los incas son solares y los mapuches son lunares. Ellos no tuvieron pelea, ellos tuvieron intercambio. Incluso hay mucha etimología inca, quechua, mapuche. Por ejemplo, el sol en quechua se dice inti y en mapuche se dice antu. Hay un Oh, montón de palabras que tienen similitudes donde hubo una fusión ahí. Bueno, entonces el enladrillado está destruido por la llegada de los españoles, está autodestruido por los propios incas. ¿Qué pasó? Sucede que cuando llegan los españoles, Pizarro y Almagro al Cusco, atrapan al Inca Atahualpa y lo que se sabe que llega todo el oro del imperio para el rescate y al Inca lo mataron igual. Eso es lo que conocemos, ¿no es cierto? El oro Así es. del Collasuyo, el oro del Collasuyo no alcanzó a llegar porque hay una historia de un oro inca enterrado, pero ese oro inca al parecer no alcanzó a llegar al rescate de Atahualpa, cosa que Pizarro y Almagro se separan y Diego Almagro intenta conquistar Chile por el desierto de Atacama y no puede y se entra por el sur de Copiapó. El tema es que llega el español a la zona septentrional de Chile, al río Maule, y se da cuenta que ya no hay vestigios. ¿Por qué? Porque el Inca que quedó acá autodestruyó todo el Collasuyo. En muchas cumbres se ven montones de piedras que no pertenecen ahí, claro, y es porque está autodestruido. Imagínate ir a Machu Picchu y sacar piedra por piedra. Vas a ver un cerro lleno de piedras. Eso fue lo que pasó con el ladrillado. El ladrillado está autodestruido por la llegada de los españoles. Entonces, cuando yo llegué al el ladrillado y me di cuenta que era algo artificial, eh, ocupé mi cartografía en hacer cartografías solares. ¿Qué significa eso? Tú te paras en la Puerta del Sol durante un año, todos los 21 de cada mes, y sacas las angulaciones del Sol. Y vas a darte cuenta la posición del Sol para los solsticios y los equinoccios. Y me di cuenta que el Sol salía por el cráter del volcán Descabezado Grande. El Sol salía justamente por el cráter en marzo y septiembre, que son los equinoccios. Y me di cuenta que era un calendario agrícola, porque cuando pasa en septiembre, siembras, cuando pasa de vuelta, cosechas. Entonces era un calendario astronómico, lo cual me llevó a darme cuenta de que este lugar estaba tomando el sentido que yo estaba dándome cuenta, pero me di cuenta que los incas no lo habían construido, sino que había sido heredado. Y la arqueometría del lugar, o sea, el tamaño del lugar, está hecho para seres que miden entre 5 y 20 metros de altura. Entonces, ahí me cambió la estructura de la investigación y yo dije, es imposible que existan seres tan altos. Bueno, yo voy a abreviar esto porque es una investigación de 25 años. oh, Viajé a Bolivia, viajé a Tiahuanaco, Pumapunku, eh, perimetral del lago Titicaca, Machu Picchu, Valle Sagrado, etcétera, haciendo cartografías solares para los solsticios y los equinoccios. Anduve como un año aproximadamente, anduve en bicicleta. Lo hice 2 veces. El tema es que oh, al darme cuenta que en Bolivia los fósiles estaban a 4.000 metros de altura, casi 4.000 metros, 3.980 creo. wow. Acá en Atacama, los fósiles marinos están a 3.200 metros. En el ladrillado están a 1.900 metros. En el ladrillado está a 2.200 metros. Y la línea de los fósiles marinos pasa a los 1.900 metros. Y en la Patagonia, en Coyhaique, me di cuenta que los fósiles pasaban a 500 metros. Claro, más hacia la Patagonia se hunde la línea fósil. Y me di cuenta que la línea fósil venía descendiendo desde los Andes hacia la Patagonia. Y esto yo lo subí a un programa del computador, metí los números, metí la posición de donde yo había encontrado la línea de los fósiles marinos, que viene de la mano con árboles petrificados,
con huellas de dinosaurios. Entonces, cuando yo coloqué esos puntos, lo llevé a la elevación y claro, bingo, me dio la posición del antiguo continente sudamericano, como estaba antiguamente la placa sudamericana. Entonces lo que yo hice fue bajar la placa y me di cuenta que era un continente, que los Andes era como un archipiélago volcánico, lo cual estaba debajo de la isotermia cero, o sea, estaba en la biosfera, era megafauna y megaflora. Y al parecer, yo hice mi primer mapa cartográfico y muestro que la Atlántida estaba en el Atlántico, en las Asturias, por allá, por España. Lemuria es la cordillera de los Andes y Mu es la placa de Nazca en el Pacífico, en la cual está la Rapa Nui, Isla de Pascua. Entonces, ahí teníamos continentes de otra era solar, de otra era geológica, de otra humanidad, donde muestro los continentes de Ah, sí. Lemuria, que es los Andes, de Mu, que está en el Pacífico, y del Atlántico, que está en el Atlántico. Entonces, ahí se ordenó un poco la investigación y mostró que lo que tenemos nosotros en la cordillera de los Andes son restos megalíticos de otra civilización, no humana, por supuesto, de otra era solar, de otra era geológica. Estamos hablando aquí de, no sé, de 12.000 a 1 millón de años para atrás. Entonces, es anacrológico porque la ciencia actual eso no lo considera y tampoco no lo acepta. Primero, porque no tienen el conocimiento para debatirlo, no tienen la información para corroborarlo. Entonces, es mejor cerrar porque es información incómoda para la ciencia. Tú sabes que los descubrimientos arqueológicos que son incómodos, la ciencia lo calla. Entonces, lo que nosotros tenemos acá en los Andes, así como Jim Allen, también que es cartógrafo, colega, nos hemos conectado solamente por los medios, hemos hablado, aún no nos conocemos personalmente. Eh, Jim es uno de los postulantes de que la Atlántida está aquí en los Andes. Bueno, son tipos de Atlántidas, porque la Atlántida real estaba en el Atlántico. Lo que nosotros tenemos acá son restos de Lemuria. Probablemente Lemuria y la Atlántida estaban en, en épocas distintas, algunos dicen, otros dicen que pertenecían a la misma época, que los atlantes eran ambiciosos y que los lemurianos eran más espirituales. Mm. Entonces, bueno, eso es lo que se habla, eso es lo que he leído, lo que yo he investigado, que lo que nosotros tenemos, muchachos, acá en los Andes, fue una civilización eh, para una antropometría entre 5 y 20 metros de altura de estos gigantes, que es el mismo tamaño que tiene los gigantes de Rapa Nui. La isla de Pascua, yo estuve allá investigando esto y sacando angulaciones solares. De los 1.000 Moai que existen, hay uno solo que mira hacia afuera, solsticio del Inti Raymi. Y los Moai miden entre 5 y 20 metros de altura. Hay unos Moai más antiguos que miden 1 metro, que están arrodillados. Pero los Moai están como tótem, al parecer, y según mi investigación, la isla de Pascua es un cementerio de gigantes, porque la, los gigantes que estaban en la de Iao medían entre 5 y 20 metros de altura en estos puertos marítimos antiguos, y los Moai miden entre 5 y 22 metros el mayor. Entonces, los Ahu, que son piedras amontonadas, que donde están los Moai, es probable que ahí estén enterrados, porque hay una técnica de entierro que tú, claro, entierras y montas piedritas. El tema es que si nosotros levantamos la placa de Nazca, la emergemos como estaba originalmente, la isla de Pascua, al levantarse esta placa, la isla de Pascua sobrepasa la isotermia, o sea, pasa los 2.000 metros de altura. ¿Qué significa eso? Significa
que los Moai pasan la isotermia y quedan en la troposfera, como todos los cerros tutelares en los Andes y en Atacama, que son son cementerios de altura donde muchos niños están momificados en la altura, como ceremonia al sol, ¿no es cierto? Están enterrados ahí. Entonces, si nosotros levantamos la placa de Nazca, la isla de Pascua quedaría sobre la isotermia y quedaría como estos cementerios que son eternos en los Andes. ¿Me entendieron o hablé muy rápido? No, no, no. No, no, sí. Muy interesante, muy interesante, muy Pero interesante. yo tendría una pregunta en base a esto, ¿no? Pregúntame. A ver, Si, hay varias cosas, hay varias si cosas. Yo también tengo muchas preguntas, pero no, bueno. nos has hablado de las distintas elevaciones que han tenido estos fósiles, ¿no? A 3000 metros, 1900 metros, Correcto. también hay zonas que Sí, tienen 500 metros. Entonces, correcto. aquí va mi pregunta. Esta alineación, ¿no? Que indicaría en este equinoccio, ¿desde cuándo regiría? Porque si la placa de Nazca habría chocado con el continente y habría producido este cambio gigante de las elevaciones, Sí. esta nueva alineación que se produce en este volcán Ah, ok, entiendo. sería posterior a estos eventos, ¿no? Y también esta cantidad de años sobrepasaría estos 9000 años de lo escrito, ¿no? Sobre esta catástrofe que habría ocurrido en la Atlántida, ¿no? ¿Cómo se podrían alinear estos detalles dentro de la investigación? Es una excelente pregunta. Yo creo que es la mejor pregunta que me han hecho. Eh, por el hecho de que el enladrillado hoy tiene un equinoccio. Pero si yo bajo la placa de Nazca, perdón, si yo bajo la placa sudamericana, ese equinoccio ya no existe porque la Tierra tiene otra posición. Entonces, la Atlántida, según Platón, en dos libros, en el Critias y Timaeus, habla del hundimiento de la Atlántida, porque él lo recibió de papirio egipcio, de que la Atlántida fue un continente, que se hundió en un día y en una noche. Entonces, como la elevación de la placa de Sudamérica en Bolivia, la línea de los artrópodos marinos o fósiles, que viene de la mano con huellas de dinosaurio y árboles petrificados, está a 4000 y en la Patagonia 500 metros. Entonces, esa línea ah, es porque se levantó la placa sudamericana, según la geología, se levantó por el choque de las placas y formó las cordilleras Andes. Eso es como un cuento para los niños, porque eso es completamente falso. La naturaleza tiene patrones que se repiten desde los geocódigos, porque es un diseño encriptado. ¿A qué me refiero? A que la naturaleza es un diseño y no es aleatoria. No es que el cerro esté ahí por estar ahí, sino que es un diseño. Bueno, ese es otro tema. A lo que voy, que eh, la placa sudamericana emergió en 24 horas, al igual que la Atlántida. Es probable que el mismo acontecimiento orográfico de las placas se haya hundido y otras se haya levantado en el mismo día, probablemente. La Atlántida se hundió y Lemuria emergió, lo que hoy está en las montañas. La Atlántida está al fondo del mar. Ayer hablaba con una amiga mía, tengo una amiga muy culta, de 96 años, y me hablaba, ella vivió en Rusia, me hablaba de que en Rusia, en Cuba, que habían puesto unos misiles apuntando a Estados Unidos en los años 62. Entonces, Estados Unidos, los submarinos, habían encontrado cerca de Cuba, como 800 metros debajo del nivel del mar, pirámides, en lo cual hoy recién está saliendo a la luz esa información de que hay pirámides cerca de Cuba. ¿Qué pasa? Wow. Pasa que las pirámides estuvieron en algún minuto a nivel del mar, ¿no es cierto? Y ahora están abajo del mar. Y como en algunos escritos, libros sagrados, se habla de que y las montañas cayeron al mar y del mar salieron praderas. ¿Qué significa? Que cuando sacan las praderas, emerjan estas praderas del fondo del mar,
ya vienen con pirámides y ya vienen y quedan alineadas a la orden de la Tierra, porque esto es como un relojito. Entonces van a quedar al nivel del mar. Eso es lo que me di cuenta, de que todos estos movimientos orográficos suceden de un golpe, de un movimiento. Estamos en el quinto sol, según los incas. Entonces nosotros hemos tenido, ¿cuántas eras geológicas? Tenemos la arqueozoica, la paleozoica, la mesozoica, la antropozoica y el Holoceno, que es el desarrollo de la humanidad desde el 14.000 hasta ahora. Entonces, cada era geológica está dividida en varias etapas. Entonces, la antropozoica, que es el desarrollo del hombre, que ha sido en 1 millón de años, es probable que antes de este desarrollo del hombre haya existido otra humanidad, otro desarrollo con, ot- con otra tecnología en realidad. Y todo esto está perdido. Todo lo que se ha quemado, todo lo que está destruido en el planeta es para borrar la historia, han sido reseteos. La Biblioteca de Alejandría, Ujú. ¿por qué se quemó? ¿Por qué la quemaron? Para ocultar el pasado. No sabemos cómo construyeron las pirámides, mayas, egipcios, incas. Al final me di cuenta que las razas no construyeron nada. Ni los egipcios construyeron las pirámides, ni los mayas construyeron las pirámides mayas, ni los incas construyeron Machu Picchu. No, ellos ya la habían heredado, eso ya estaba ahí. Ya lo habían heredado de otras civilizaciones que ya habían existido. Ok, sí, Eso, Cristian, perdón, disculpa, quería hacerte, no, para que continúes, pero hay un ejemplo que tú haces muy interesante que lo vamos a poner, y siempre te he querido preguntar, ¿ah? Acá le decimos cañihuaco, no sé cómo le dicen en Chile, que es como una cocoa, ¿no? O no sé si es cocoa lo que tú usabas en una taza y explicabas cómo había sido este hundimiento de la Atlántida. Me pareció un ejemplo de lo más, wow, de lo más sencillo, y también está lo de la tabla, ¿no? Que es como una tabla que tú le empujas en el agua, ¿no? Una esquina y se levanta la otra esquina para explicar la altura de los megalitos, ¿no? Porque algunos, San Pedro de Atacama están los megalitos a una altura y luego están a partir de cierta altura y no encontramos casi ningunos al nivel del mar, ¿no? O sea, no sé si nos puedes explicar estos dos ejemplos prácticos. sí, ese día me estaba preparando mi refresco y estaba colocando la harina y luego le puse un poco de azúcar y se invirtió rápidamente. Y claro, viajé inmediatamente a lo que había pasado con estos cambios geológicos. Estos cambios geológicos son de un día para otro. Y de ese día comienza una nueva era geológica. Porque si yo bajo la montaña o subo la montaña, claro, por ejemplo, si estamos al nivel del mar y las montañas no miden, si no midieran más de 2.000 metros, no cae nieve. Ahora, si hay un levantamiento de la placa y esas montañas pasan los 2.000, 3.000 y llegan a los 3.500, 4.000 metros, claro, al otro día eso se va a congelar y va a tener nieve y va a O- formar agua. Entonces, estos movimientos orográficos que han habido han hecho que la Tierra antiguamente, claro, si yo bajo la placa sudamericana y la dejo a la misma línea de los fósiles marinos, todos los Andes no superan, algunas pocas montañas superarían la isotermia, que, o sea, pasarían a la troposfera donde se congela y cae nieve. Los demás cerros de los Andes no superan los 2.000 metros, porque la línea de los artrópodos es lo que manda, porque si yo bajo la placa sudamericana y la mido con la altura de los volcanes, muchos volcanes no superan los 2.000 metros. Entonces, en ese tiempo había otra, otra ¿cómo se puede decir? Otro clima, había Ajá. seguramente más oxígeno, era más frondoso, habían otro tipo de vegetación, entonces más caluroso, más lluvioso, era como más tropical. Y al levantarse esta placa de golpe, claro, se formaron los Andes y cambió el clima. Entonces, desde ahí nace una nueva era geológica. No es que la era geológica se desarrolle paulatinamente en millones de años, eso es falso, porque un árbol no se va a petrificar al nivel del mar. Los árboles no se petrifican a nivel del mar. Para que se petrifique, algo orgánico tiene que pasar y cambiar de atmósfera.
Si yo pongo un árbol a los 3.000 metros, el árbol queda sin aire, sin oxígeno, se congela y se petrifica. Por lo tanto, tienen que haber condiciones especiales para la petrificación. Entonces, un árbol no se va a petrificar al nivel del mar. Lo que sí explico que esta línea de los artrópodos marinos que viene de Bolivia hacia la Patagonia viene con árboles petrificados y viene con huellas de dinosaurio y huellas de gigantes. Y también viene de ahí hacia arriba vienen todos estos complejos megalíticos. Está el ladrillado, está Pumapunku, y aquí en Atacama está lleno de complejos megalíticos que yo todavía no he hecho ningún video. Debo ir, ahora en junio voy a ir a hacer un video al Salar de Tara, donde es un complejo megalítico gigante, donde las rocas miden 40, 50 metros de altura y tienen formas antropomorfas, zoomorfas y formas fálicas. Todas están mirando a los 35 grados, solsticio de invierno, Inti Raymi. O sea, la naturaleza está observando al Inti Raymi, 21 de junio. Y son poliformes, porque yo veo las figuras que miran al Inti Raymi y por el otro lado las figuras miran a las puestas mesón numéricas, tienen representaciones fálicas en ceremonia de la fertilidad. Son campos megalíticos gigantes que nadie lo ha registrado. Y como yo leo la naturaleza porque tengo esa capacidad de decodificar el código, me doy cuenta que todo es un diseño. Entonces, esto yo lo voy a hacer y lo voy a mostrar en junio, 21 de junio, voy a hacer dos demostraciones. Una arqueoastronómica mostrando la mancha de la Vía Láctea, que es el mismo patrón que se repite en la Tierra, y voy a mostrar este campo megalítico de gigantes, parecen gigantes eh, petrificados. Van a quedar, van a quedar totalmente impresionados con este campo geológico que voy a hacer este video en el 21 de junio. Wow. Me voy a ir a dormir allá para mostrar estas alineaciones y enseñar a la gente que la naturaleza está alineada con puntos matemáticos de la cartografía. Ahí vamos a hacer ¿Se una segunda entendió? parte. Sí, sí, vamos a hacer una segunda parte solo de los gigantes, ya para no mezclar los temas, porque está súper Claro. interesante. Bueno, León quiere hacer una pregunta, estoy seguro, pero solo para terminar de entender. Entonces, ¿por qué? Disculpa, te reitero la pregunta, ¿no? Entonces, ¿por qué no hay Todo bien. megalitos, claro, en la costa? Y es algo que siempre nos hemos preguntado. Por ejemplo, hasta en el mismo Arequipa, ¿no? Arequipa tenemos 2000. Ay, caramba, 400 metros sobre el nivel del mar y hay otras ciudades, ¿no? Y no encontramos megalitos a partir de cierta altura, como que estos megalitos, como lo decía No hay. Poznansky, claro, pero hay uno, ¿ah? Hay uno, por eso te quería hacer ¿cómo se podría decir? Una pregunta tendenciosa, capciosa. Hay una muralla, una única muralla inca en acantilados al mar del Cerro Azul. Bueno, pero lo cierto es esto, ¿no? De que está al nivel del mar y alguna vez que estuve por Pisco, un señor que investigaba mucho las piedras de Ica me decía que ahí estaba Lemuria, ¿no? Entonces, como que fuera el único resto que estuvo muy bajo al nivel del mar. Y bueno, tenemos Rapa Nui también, ¿no? Que estaría a cero, ¿no? Mm. Del nivel del mar. Entonces, ¿cómo se explicaría esto? Disculpa que sea reiterativo, pero en todo caso, ¿por qué no encontramos No, no, todo. megalitos en la costa? ¿Por qué no hay megalitos en la costa? Mira, lo que pasa es que la línea jurásica y la línea cretácica son dos líneas de fósiles, que una es más antigua que la otra, y las dos líneas vienen con huellas de dinosaurio, con árboles petrificados y fósiles marinos. Fósiles marinos, árboles petrificados y huellas de dinosaurio. Una que viene, que ya expliqué, que viene por la cordillera de los Andes hacia la Patagonia, y la otra está en la costa actual del Pacífico. O sea, hoy, actualmente, por las costas del Pacífico en Chile, me he dado cuenta que en Arica, en Iquique, en Taltal, en Algarrobo, que es la costa, está con árboles de silicio, que son los árboles gigantes que medían, son árboles gigantes. Yo conté los pasos y habían árboles de 30 metros de diámetro. Y en las costas de Chile y en el sur de Chile hay árboles de silicio, que son estos árboles gigantes que medían, no sé, kilómetros. Entonces, en Chile, por las costas tenemos fósiles marinos, que son este animal, tenemos un plesiosauro Oh, en Chañaral. En Chañaral tenemos un plesiosauro a orilla de mar.
ahí en un museo, hay fósiles marinos que son muy, pero muy antiguos, fósiles. O sea, yo te hablo de crustáceos que están hechos ya roca, entonces, y hay árboles petrificados en esa costa. Entonces, esa línea es la Cretácica. La Jurásica viene por los Andes. Entonces, en algún minuto, la placa sudamericana, cuando emergió de golpe hacia arriba, la línea quedó desde los Andes hacia la Patagonia y la Cretácica, que ya estaba debajo del agua, emergió y quedó ahí en nivel. Y ahí me di cuenta Ujú. que los movimientos de la Tierra son como un reloj. O sea, cuando se hunda la Tierra van a emerger otras tierras, pero las tierras que emerjan ya vienen programadas. Eso quiere decir que Oh, a donde quede el nivel del mar ya van a aparecer pirámides al nivel del mar, o van a aparecer geocódigos, o van a aparecer templos megalíticos a nivel del mar. Ahora están debajo del agua, y hay otras que están sobre las montañas, y hay otras que están actuales. Entonces, cuando la Tierra se modifica, se hunden y como que hay un relevo. Entonces, como que se hunden las principales que están hoy actualmente y aparecen las que están debajo del mar y así. Eso es lo que me di cuenta, pero todo está matemáticamente en un diseño. En San Pedro de Atacama también estamos a 2.400 metros y no tenemos megalitos. Los megalitos es de la línea jurásica hacia arriba. O wow. sea, de los 3.000, en San Pedro de Atacama, de los 3.200 metros hacia arriba, yo encuentro megalitos. En el Salar de Atacama no encuentro megalitos. Hay geocódigos, pero no megalitos. Los megalitos están de la línea jurásica hacia arriba. Entonces, cuando tú me hablas de que no encuentran megalitos allá por Arequipa, es porque o están en la costa, en la línea cretácica, o están de la Wow. línea jurásica hacia arriba. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, 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 tienes toda la razón, Y porque estuve en una conferencia de un paleontólogo, ¿por qué paleontólogo? Bueno, no sé, y nos explicó más o menos lo que has dicho, ¿no? Y claro, no nos dijo lo de los megalitos, ¿no? Pero recién entendí que, o sea, como que son tierras nuevas, ¿no? Bueno, pero no quiero acaparar. León tiene unas preguntas, pero es fantástico lo que nos cuenta. nosotros todavía no tenemos todo el conocimiento para poder entender todo esto. Es probable que esta civilización haya existido hace 1 millón de años atrás, hasta 14.000 años antes. Es probable que el desarrollo de esta civilización haya sido de 1 millón de años, por decir. Claro, alguna era dorada en algún minuto, que fue la era, la tercera era geológica, la arqueozoica, paleozoica, mesozoica, la mesozoica, probablemente, yo te estoy diciendo, que haya existido este continente. Disculpa, otra voz. Es probable que al inicio del desarrollo de la era antropozoica, en la cuaternaria, 1 millón de años antes, es probable que desde ahí ya se haya desarrollado esta civilización y haya sido destruida, no sé, algunos hablan de 100.000 años, otros hablan de incluso de 14.000 años, pero es probable que este hundimiento y toda esta catástrofe haya sido desde hace 14.000 años hasta hace unos 30.000 años antes de Cristo. Ahí hay una época donde hubo todo esto, porque acuérdense que hay una anacrología en el tema del desarrollo de la evolución, y porque nos hablan de muchos millones de años. Yo le sacaría un par de ceros a la cantidad de millones de años, porque la historia nos está contando y nos trata de ocultar una otra verdad. Otra verdad. Es probable que porque no se hablan de estas civilizaciones, porque no hay conocimiento. Entonces, los que investigamos estas culturas, tenemos que buscar fecha y tratar de ubicarla en la era geológica, cronológica, pero los números nos sorprenden. Yo en lo personal creo que puede haber sido de entre 14 y 30.000 años, probablemente. Claro, entonces nos estás Claro, claro. hablando en sí de tu, de tu investigación de dos eventos, ¿no? Uno es el desarrollo de estas civilizaciones anteriores, ¿no? Que superarían Sí, este umbral de tiempo, Claro. y luego vendría la sí. última parte, ahí ya se entendería un poco más la posición, que se alinearía a todas estas
constelaciones, equinoccios, Sí, que vendría siendo la última parte de esta cronología, entonces, ¿no es cierto? sí, sí, perdóname, quisiera ahí Sí, empatar con algo muy, muy importante, porque justo creo que lo tocas en esta pregunta. Si esta civilización que tú planteas podría tener 1 millón de años, quién sabe más, eso más o menos ya hablaría de una presencia en América del homínido que rivalizaría con el Homo sapiens, ¿no? Y es algo que varios autores, creo que Ibarra Grasso, o está el mismo Amellino, incluso acá tenemos un doctor que propone esto, Newswander Landa, y hasta el mismo Poznansky, ¿no? Creo que son varios que tenían esta hipótesis del hombre americano, más allá de los gigantes, ¿no? Que vamos a hablar en otro programa, pero sí un origen americano de también una raza andina, andinae o brasileña. ¿Tú también coincidirías con que daría tiempo como para que aquí mismo en América aflore digo raza, no, ahora todos somos la misma raza, obviamente, no por un tema de racismo, sino un tema de que han convivido diferentes humanos, ¿no? A lo largo de la civilización, neandertales, floricensis, hay como 10, ¿no? Entonces tú también, Cristian, ¿estarías de acuerdo con que existió aquí nuestro jardín del Edén, nuestra Adán y Eva americano? ¿También consideras? mira, las piedras de Ica hablan por sí solas de hombres con dinosaurios. Entonces, eh, mira, el continente Mu estaba acá en el Pacífico. Entonces, se habla de que ellos sabían de que se iba a destruir y se iban a destruir. Entonces, en algunas crónicas se habla de que desde Mu salieron y conquistaron y salió Huiracocha, Quetzalcóatl y crearon estos imperios. Se hundió el continente Mu, claro, y de ahí forman este continente acá lemuriano. Entonces, Mu era este continente que estaba en el Pacífico y se habla de que desde ahí salieron estos dioses que crearon estas culturas acá. Por ejemplo, Huiracocha, Huira Sí, es la espuma de mar y Cocha claro. es agua. Entonces, Huiracocha es como un dios que viene del agua. El esladrillado, como está, como no tenemos registro del ladrillado, yo lo estoy estudiando y yo lo estoy mostrando. El ladrillado perfectamente fue algún tipo de huiracocha, porque huiracocha creo acá, Wow. Quetzalcóatl, Cuculcán, Ra. Entonces, cuando quedó el cataclismo, se hundió la Atlántida, se hundió Lemuria, o emergió todo esto, esta gran catástrofe, todos estos templos solares quedaron repartidos alrededor del mundo. Los incas, lo que es Perú, Tiahuanaco, lo que es Bolivia, Ecuador, no sé, en Centroamérica, todo lo que son aztecas, zapotecas, los mayas, toda la parte mexicana, los celtas, la parte norteamericana, en Hancos de Guantar, lo que es la India, hay unas pirámides chinas. Entonces, la parte Babilonia, Mesopotamia, Sumeria, lo que son la parte arábica, egipcia. Entonces, cada templo solar desarrolló una propia mitología de la creación y el propio Correcto. desarrollo de una civilización. Por eso habemos, de los 12 templos del sol que están repartidos en el mundo, somos todas las Ujú. razas. ¿Me entiendes? Tú están todas las razas repartidas. Entonces, es probable que eso haya pasado post catástrofe, ¿no es cierto? O sea, y todos estos templos solares hayan sido heredados y se haya formado el desarrollo de hace 14.000 años. Hace 14.000 años, 15.000 años probablemente empezó el desarrollo de todas estas culturas. El enladrillado es perfectamente puede ser la historia de un ombligo del mundo donde se desarrolla, donde Dios desarrolló la vida. Porque el enladrillado Oh, no tiene un origen, y yo se lo estoy dando de alguna forma, porque el geocódigo que aparece en la naturaleza está manifestado ahí, en el volcán, descabezado grande, cuando el sol sale por el cráter, hay seres triangulares que se coronan con el sol en ese minuto. El enladrillado es un triángulo, hay otro enladrillado que es un círculo y hay otro enladrillado que es un cuadrado. Triángulo, cuadrado y círculo. Si sí, tú sí, unes los sí, sí, tres, sí. es el símbolo de la piedra filosofal. Entonces,
gigantes, piedra filosofal, creación. Entonces es probable que los mismos dioses, porque Dios, yo voy a decir algo aquí muy atrevido, pero necesito decirlo. La gente, cada uno tiene la propia, cada gente, cada persona tiene la propia ideología de un dios. Pero Dios en la naturaleza se manifiesta como una Trinidad y cada deidad que pertenece a la Trinidad tiene una legión. Por ejemplo, está el Creador, que es un Wow. gigante que mide 40 metros. Hay gigantes que miden entre 5 y 20 metros, pero hasta ahí llegó mi elocuencia, hasta ahí llegó mi cordura, porque hay gigantes que miden, hoy no me lo van a creer, chicos, pero hay pisadas que miden 200 metros, doscientos No, cincuenta pero metros. las hemos visto bueno, en la anterior entrevista que te hice Sí, por Zoom, que hay que reactualizar, yo me he quedado mm, pasmado, ¿no? Con todo lo que has sí, encontrado in situ. sí, No, sí. hay una Porque imagen que mira, tú le hay, llamas, creo, el, No, el es muy bueno. zapato del creador, ¿no? claro, con Dios, Sí, Dios usa zapatos, claro, porque hay huellas que tienen zapato y se marca el taco. El taco del zapato se marca en la roca. Entonces, hay pisadas. Si tú mides tu pie y lo sumas 7 veces, es tu tamaño. Ahora, si yo mido una pisada de 300 metros, es un gigante de 2 kilómetros. Entonces, mi cordura llegó solamente hasta gigante entre 5 y 20 metros. Claro, estos seres gigantes que son, es que no cabe en mi cabeza, no cabe en mi cabeza. Puede caber entre 5 y 20 metros, al igual que los Moai, pero hay gigantes que no están, claro, pueden ser estos apus dormidos que están en las montañas, no lo sé, pero nuestra realidad, la realidad supera la ficción. Nuestro corazón tiene solamente, nuestra mente tiene el 10% de desarrollo, nuestro corazón es igual. Nuestra mente y nuestro corazón están de la mano. Como somos mamíferos de 3 dimensiones y de carbono, nuestra mentalidad llega solamente hasta un límite. Pero el geocódigo de la naturaleza, yo te puedo decir que Dios es una legión que forma una trinidad. Son legiones. Y Dios no te pide que te lo imagines. No, Dios lo único que te pide es que tengas una fe inquebrantable, porque tú no te lo vas a poder imaginar. Yo que estudio a Dios desde el geocódigo, te puedo decir que Dios es una trinidad. Está el creador, está el que crea y están los que ordenan, el que está sentado a la diestra y el que está sentado a la izquierda. El padre madre, el hijo a la derecha y la hija a la izquierda. La hija es la serpiente, que es el reptil. El hijo es el felino y el padre creador es el cóndor o el fénix, que en este caso lo muestra la naturaleza. Entonces tenemos a esta trinidad, al padre madre, al hijo y a la hija, que yo lo muestro así. Y, pero aquí viene lo tétrico, que la hija tiene cuernos en la Trinidad. El reptil tiene cuernos porque es un dragón. Y al parecer es Lucifer, que pertenece a esta Trinidad creadora. Por eso es el Dios que nos creó a nosotros y el Dios que descansó al séptimo día, porque un Dios no descansa. ¿Me entiendes? Entonces Él que nos creó es un co-creador y es el Dios de la fertilidad. Te estoy hablando del dragón, de la serpiente. Es el Dios de la fertilidad, del amor, del conocimiento, de la fertilidad, de la sabiduría. ¿Me entiendes tú? Y este Dios te dice, en esta vida de 3 dimensiones, mamífero, te dice, ama, disfruta, goza, vive la vida. Y el otro Dios te dice, alto, tú eres un ser energético, vibracional, frecuencial, puede restringir tus emociones, elevar tu frecuencia. Entonces hay una guerra espiritual en este plano de un Dios que te dice, disfruta y el otro te dice, alto, tú eres un ser vibracional. Entonces, ¿por qué me fui para allá? Me por cambié. los geocódigos, por los Por el geocódigos. zapato del Por los creador geocódigos, también. claro, porque yo, Sí, los geocódigos, sí, sí, claro. es que yo estoy hablando de Dios, de este Dios que está en la naturaleza. Entonces, se Mm. manifiesta esta Trinidad, pero yo estoy decodificando la Trinidad. Y te estoy diciendo que el Dios que nos creó es el Dios de la materia, porque el otro Dios es el Dios de la energía. Y el otro Dios, que el creador, es el que une todo esto. Pero al parecer son legiones, por lo que me estoy dando cuenta, porque los geocódigos tienen formas antropomorfas y zoomorfas alineadas con el Sol para solsticio y equinoccio de manera inequívoca, porque los rostros que miran para el solsticio de invierno tienen características distintas a los que miran para el solsticio de verano.
Entonces ahí me doy cuenta que hay un patrón en la naturaleza. Y para poder, porque nosotros en este plano estamos viviendo el libre albedrío y podemos hacer lo que nosotros queramos, mentir, robar, amar, ¿me entiendes? Odiar. Cada uno es dueño de hacer lo que uno quiere en esta vida. Por eso es el plano de la carne. Y para salir de aquí, porque aquí es un bucle, vas a reencarnar y reencarnar siempre si no descubres la verdad. Y la única verdad para poder salir de este plano es equilibrar tu propia trinidad, alma, cuerpo y mente, tu cóndor, tu felino y tu serpiente. Tu cóndor es tu alma, tienes que amar y perdonar. Tu felino es tu cuerpo, tienes que mantener sano, equilibrado tu cuerpo. Por eso no puedes tatuarte la piel, porque no puedes rayar el templo de tu espíritu. Y tienes que equilibrar tu serpiente, que es la mente. El ego, el miedo, el orgullo, la vanidad, la rabia. Alejarte de lo material, alejarte de las emociones, soltar el miedo, soltar la carne. Entonces, cuando tú logras hacer todos estos ejercicios, tú estás engañando al libre albedrío, porque aquí como tú eres capaz de hacer lo que tú quieras, y como estás haciendo lo contrario, te estás iluminando. Y es la única forma de salir de este bucle mamífero de 3 dimensiones. Porque luego de la muerte, que sí hay vida, o reencarnas, que vuelvas al infierno, que es de aquí, porque Lucifer pertenece acá, que estamos viviendo el infierno, o transmigras. O sea, te vas a planos de quinta, sexta dimensiones, séptima dimensión. Entonces tu cuerpo de carbono pasa a ser de hidrógeno, de silicio o de luz. Entonces ahí te vas al cielo, ahí pasas un escalón, no repites el curso, porque si repites el curso, vuelves al infierno. Entonces, esto yo lo explico porque lo he aprendido desde el geocódigo en la naturaleza. Y cuando desencripté este lenguaje oculto, que nosotros lo podemos ver en todas partes, ahí yo tuve contacto con los dioses, digámoslo así. Dios se contactó conmigo y me dijo que yo lo que yo había encontrado, como encontraste esto, ahora esta es tu misión. Por lo tanto, yo le digo, tengo que pedir a Dios entendimiento y claridad para que yo lo pueda demostrar y explicar de manera didáctica, de manera simbólica, para que la gente lo entienda, porque lo que yo descubrí en la naturaleza, la gente no lo va a entender. Entonces yo con mucho amor trato de poder decirle a Dios que me dé la capacidad de que la gente lo pueda entender a través de mi palabra, a través de que me dé la facilidad de palabra para poder explicarlo. Igual es un tema muy, muy difícil hablar de Dios, porque soy uno más hablando de Dios. El tema es que la religión o las religiones de este plano son de Lucifer. Tú no necesitas una iglesia, una mezquita, una sinagoga, un cura, un pastor que te contacte con Dios. No, tú eres la antena directa a Dios. Tú le puedes pedir de donde sea, lo que quieras a Dios, pero hay un método. Para pedirle a Dios no es llegar y pedirle con el estómago lleno. Tú tienes que pedirle a Dios purgando. O sea, tienes que tener ayuno, por lo menos 3 días, cuando tu cuerpo esté estresado, recién puedes pedirle algo a Dios, porque este Dios, creador, te pide que purga, tienes que purgar para poder pedirle. Bueno, Eh, a lo que me refiero que al final Lucifer, como pertenece a este reino, Lucifer no es malo. Lo que es malo es lo que él creó, porque Lucifer es luz y es carne, es la materia. La maldad en él existe, pero no influye. Pero sí influye en su creación. Al crearnos, la maldad se desarrolló en el humano. Por lo tanto, el diablo no existe, porque pertenece a la Trinidad. Por lo tanto, la maldad es netamente humana. Perdón por alargarme y Sí, no, explicarlo de esta sabias No, forma. está palabras, muy muy bien. interesante. Yo te quería hacer para un poco cerrar dos Ok, preguntas ok. que vienen en una, ¿no? Eh, Nos hablaste de dos momentos importantes que se vienen este año, que es el equinoccio y el solsticio. Entonces, de esta investigación que tú ya tienes de más de 25 años, para Mm. este 2026, ¿qué cosas nuevas se vendrían para tu investigación, ¿no? Lo que pasa es que la cartografía solar, ojalá todos supieran de cartografía solar, para que pudieran saber, cuando tú veas un geocódigo en la naturaleza, un rostro, una imagen en las rocas,
tú tienes que darte cuenta hacia dónde está mirando. Y como tú ya sabes cartografía solar, o sea, el sol sale solsticio de invierno, equinoccio, solsticio de verano. Sabes por dónde sale, sabes por dónde se oculta. Y al saber solamente, simplemente eso, te vas a poder dar cuenta de que la naturaleza está mirando a esos puntos y vas a poder desarrollar. Entonces la cartografía solar me tiene con mucho trabajo porque he desarrollado otra investigación en Constitución, que es el límite inca del Collasuyo, del río Maule, donde está el ladrillado, y en la desembocadura del río Maule, que es el río sagrado, antiguo río navegable, desemboca en Constitución, en lo cual hay una roca gigante como una puerta. Y cuando yo vi esa puerta, saqué la angulación solar y me dio puesta de sol, solsticio de verano, 240, 230 grados aproximadamente. Entonces, este año, el 21 de diciembre, llamé a un amigo que estaba en Constitución y le dije, ¿te puedes parar en tal parte para la puesta de sol? Y sorpresa, la matemática no miente. Ahí está la manifestación matemática del geocódigo en la naturaleza, donde da inicio al verano. Y eso también lo voy a mostrar ahora en junio. Perdón, en diciembre, pero me estoy dando cuenta que el 21 de junio aparece de allá para acá y alumbra, eso es lo que tengo que ver. Entonces, tengo eso y al parecer los movimientos astrológicos que están sucediendo hoy, hubieron alineación de 7 planetas el año pasado, ahora hubieron 6 planetas, luna roja de sangre, eclipse solar de aro solar. Eso significa que la Torá, el Corán, son libros sagrados que se manejan desde la astrología. Por lo tanto, eso significa que vamos a tener un año. Ay, terrible. Mira, desde 1948 se le da la soberanía a los judíos sobre Palestina. Y la Torá habla de que cuando la higuera florezca es porque se acerca el verano y no pasará de una generación. ¿Qué significa eso? Significa que una generación judía dura 80 años. Desde 1948 termina el 2027, 2028. Por lo tanto, se habla de un cometa que viene. Por lo tanto, los cometas que pasan, los eclipses, las alineaciones solares, todo es un reloj astronómico que lo marcan las Biblias. Por ejemplo, el equinoccio de septiembre 2017. ¿Qué significa eso? Significa que Virgo estaba en la constelación de Virgo, que es la Virgen, tuvo a Júpiter 9 meses en su vientre, dando vueltas, y Júpiter es Zeus. La Virgen está pariendo un sol. Después de 9 meses sale Júpiter del vientre y la luna se posiciona debajo de los pies de Virgo, se pone en la cabeza de Virgo el sol, más alineación de planetas que forma la corona de 12 estrellas con Leo. Apocalipsis 12, la mujer y el dragón. Una mujer vestida de sol, con la luna debajo de los pies, con dolores de parto, esperando ver a su hijo nacer para el dragón comérselo. Eso pasó el año 2017 cuando se cumplieron los 120 jubileos. Eso significa los 6.000 años. Los 6.000 años se cumplieron en el año 2017, o sea, ya está todo hecho. La puerta está el horno está en la puerta del pan, porque ahora las guerras, la hora Irán atacó con eclipse. Eso significa que las guerras se manifiestan a través de un reloj astronómico. Entonces, estamos a priori de ver, y vamos, como el padre creador avisó que somos la última generación, porque vamos a ver estos acontecimientos. Probablemente estemos a las puertas de Armagedón, porque si destruyen Jerusalén, destruyen la cúpula de dorada, que es la mezquita de Al-Aqsa, el templo de Salomón. Cuando lo destruyan, será reconstruido por tercera vez Sí, y se cumple la profecía. Y se sí. cumple la profecía. Y ahí Uf, se cumple, porque este templo, perdón que me el tercer alargue, pero es templo. importante. El tercer Sí, templo. Cuando Dios le dice a Abraham, llévame a tu hijo al cerro, ahora sacrifícalo. Alto, quería probar tu fe. Sobre esa roca se hizo un templo donde fue destruido por los babilónicos 500 años antes de Cristo. Se reconstruyó y después fue destruido por los romanos 72 años después de Cristo. Y ahora, si lo destruyen nuevamente, va a ser reconstruido. Y ahí se de la profecía del Mesías. Entonces nosotros estamos viviendo los tiempos bíblicos. Frente a nuestras narices se están cumpliendo todas estas profecías. Incluso
Incluso se va a levantar un continente en el Pacífico que Chile y Perú va a estar afectados con tsunamis. Sí, hay una profecía para Chile y Perú con el levantamiento de una nueva tierra en el Pacífico. Oh, Eso va a suceder, no sé si ahora o, pero ese va a ser el gran terremoto. Nosotros tenemos el abismo de Atacama, que en la placa de Nazca tiene un abismo de 8.000 metros. Aquí, frente a las costas de Antofagasta, sur de Perú, norte de Chile, hay un abismo de 8.000 metros. Y nuestras montañas son casi de 7.000. Entonces, en un rango de 300 kilómetros hay un desnivel de 15.000 metros desde punta del cielo hasta el fondo del mar. Entonces, esto es probable que el planeta, no sé, yo creo que de aquí a 10 dicen, o 20 años más, ya no va a ser el mismo planeta que nosotros conocemos, porque va a haber un terremotazo, primero, estamos esperando el terremoto de los 100 años en el norte de Chile, que es probable que toda esta liberación energética haga levantar esta placa o esta masa de tierra en el Pacífico, que es entre la isla de Pascua y el continente. Ahí va a emerger una tierra. ¿Sabían eso? ¿Han escuchado de ello? No, no. Lo que sí había escuchado era lo que mencionabas de la construcción de este tercer Del tercer templo, templo. ¿no? Y que Sí, sí, tenía que existir, o mejor dicho, un prerequisito era esta, esta vaca roja, ¿no? Esta para correcto. adumá, ¿no? Que en hebreo para vaca adumá Sí. roja. Mm, Y curiosamente, hace unos años hubo esta noticia de esta vaca roja, ¿no? Que, si no me equivoco, en la sí, actualidad está aún con vida. Entonces, bueno, una cosa interesante sí. para revisar. Lo que pasa es que claro, las vacas rocas son... Los rabinos reciben desde Jehová, reciben esta información de que la vaca roja, creo que son vacas colorinas, creo que se las llevaron, creo, desde Venezuela, no estoy seguro. La vaca roja tiene que ser criada de cierta forma y criada y tratada de cierta manera y sacrificada de cierta forma, cosa que las cenizas de la vaca roja sean esparcidas para poder ungir la tierra donde se va a poner en la planicie de la mezquita, ahí se va a montar el templo. bueno, muchas gracias, Cristian. Esa será una primera parte, porque hemos excedido un poquito el tiempo que generalmente hacemos el programa, ¿no? La hora académica, pero está muy bien, ¿no? Porque hemos aprendido mucho de tu trabajo. Un poco hemos hablado de los geocódigos, un poco de los gigantes, que bueno, lo vamos a dejar para también que concluyas con tus investigaciones ahora, ¿no? En junio y bueno, las que vengan, así que vamos a dar un poco de espacio y te volvemos a invitar. Y muchas gracias, León, por la oportunidad también Sí, de hacer este te programa. agradecemos, Y Cristian, bueno, mucho sí, tu presentación, ¿no? Estar ¿no? En tu este tiempo. programa de los expedientes secretos Gracias. andinos y responder estas preguntas, ¿no? Que nosotros desde afuera, que no tenemos tan a fondo tu investigación completa, queremos entender, ¿no? Para poder así dimensionar el trabajo que estás realizando en todos estos 25 años que tienes ya. Así que te agradecemos una vez más por tu apertura, ¿no? Y por la oportunidad que nos brindas para traerte aquí al programa. Yo quiero agradecerle a ustedes la oportunidad de poder compartir mi investigación y estos conocimientos, que en realidad son descubrimientos incómodos para la ciencia, pero es oro para el alma. Yo los invito a que vengan a San Pedro de Atacama y vengan a hacer algún programa acá. Y acá yo los voy a Sí, llevar a ver huellas de gigantes, árboles petrificados, nos va a bañar en aguas termales y les voy a enseñar del geocódigo, cuando gusten. Muchísimas gracias, perfecto. Cristian. Ya lo coordinamos entonces. Muy bien, bueno. Bueno, León, te dejo con la salida del programa, la outtroduction. Sí, agradecemos a todos y los invitamos el próximo domingo a la misma hora, a las 7 p.m. En vivo y en directo desde la plataforma de Facebook por Matergia y en YouTube por el canal de Código Huiracocha. Muchísimas gracias, Tupanachica.